Ahora imagina un mar entero con su flujo interrumpido por canales artificiales, canales excavados, bombas gigantes y compuertas que redirigen ríos enteros para irrigar cultivos a cientos de kilómetros de distancia. Poco a poco el agua simplemente dejó de llegar. Así fue como el Mar de Aral, que alguna vez fue el cuarto lago más grande del planeta, colapsó. Un desastre ambiental que se volvió ejemplo mundial de cómo la infraestructura puede cambiar un ecosistema. Pero en el norte de este mar ocurrió algo inesperado. El proyecto optó por estabilizar solo una parte en vez de recuperar todo. En 2005 se terminó el dique de Cocarau, una barrera de 13 kilómetros que separa el Aral del norte, Pequeño Aral, del Aral del sur. Quédate con nosotros en los próximos minutos para entender cómo todo el mar colapsó y cómo la barrera falló. Aunque pequeña, cambió el destino de la región. La presa Cocarau está en Kazajistán, cerca de Arauske, en el estrechamiento natural que hoy separa lo que queda del antiguo Mar de Aral. El dique divide el cuello geográfico y separa dos ambientes distintos. Por un lado, el Aral del norte, alimentado por el río Sырdarya, aún sostiene un sistema hídrico funcional. Del otro lado, el Aral del sur, más superficial, extremadamente salino y severamente afectado por la reducción de las entradas de agua. Para entender la dimensión del problema, vale recordar que el Mar de Aral no era solo un lago regional, era un verdadero mar interior, compartido entre Kazajistán y Uzbekistán, sostenido por dos grandes ríos de Asia Central, el Sырdarya y el Amurdarya. Al desviar estos flujos con grandes sistemas de irrigación en el siglo XX, se alteró el equilibrio natural del lago. En este contexto, el Cocaral surge como una solución de ingeniería precisa. En lugar de intentar recuperar todo el Aral, el proyecto decide estabilizar solo la parte que aún tiene alimentación hídrica suficiente para sobrevivir. Pero esto plantea una pregunta esencial. Si la ingeniería ayudó a provocar el colapso del Mar de Aral, ¿podría otra obra de ingeniería ayudar a recuperar parte de él? Para entender la presa de Cocaral, primero hay que analizar la ingeniería que causó el colapso del Mar de Aral. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la Unión Soviética implementó un amplio programa de irrigación en Asia Central. El objetivo era transformar regiones áridas en grandes polos agrícolas, especialmente enfocados en la producción de algodón. El sistema dependía directamente del agua de dos grandes ríos que alimentaban el Aral, el Amudarya y el Sырdarya. La estrategia generó logros económicos, pero décadas después surgió el impacto hidrológico. Menos agua llegó al Mar de Aral y la evaporación seguía siendo alta. El equilibrio del sistema se rompió. El nivel del lago comenzó a bajar rápidamente. La salinidad aumentó. Los puertos pesqueros se alejaron de la nueva línea de agua y las ciudades pesqueras comenzaron a convivir con barcos abandonados. En 1990 surgieron los primeros intentos locales de contener el problema. Los habitantes hicieron diques improvisados para retener el agua en el norte del lago, pero esas estructuras eran frágiles y al final las destruían las variaciones naturales del nivel. El cambio ocurrió cuando Kazajistán, apoyado por el Banco Mundial, creó el proyecto Control de Sырdarya y Estrecho Norte, llamado SINAS. El programa mejoraba el control hídrico del río Sырdarya y construía una barrera permanente que separaba el Aral del norte y del sur. La presa Cocarau, finalizada en 2005, se hizo famosa por esa barrera. Pero hacer realidad esa idea requería más que construir un dique. Era necesario crear una estructura para controlar el río y estabilizar el sistema hídrico regional. Pero ¿cómo se construyó esta obra? Eso es lo que veremos ahora. La conclusión de la presa Cocarau en 2005 marcó cuando la recuperación del Mar de Aral del norte pasó de ser una hipótesis a funcionar como un sistema hídrico real. El dique de unos 13 kilómetros se construyó en el estrechamiento natural que une el Aral del norte y el Aral del sur, justo en el punto en que sería posible separar los dos cuerpos de agua. Con una estructura relativamente corta para la escala de la antigua cuenca, la elección del trazado fue decisiva. Una extensión menor significaba reducción del volumen de relleno, menor costo de implementación
y mayor eficiencia en el control del flujo. Desde el punto de vista constructivo, la Cocarau se construyó como un dique de tierra compactada para retener agua en una antigua cuenca lacustre. Esta estructura parece simple de lejos, pero depende de decisiones delicadas de ingeniería. El subsuelo del mar retirado suele tener sedimentos finos y materiales compresibles, por lo que requiere evaluación geotécnica, control de estabilidad y limitar infiltraciones y asentamiento. En proyectos como la presa Cocarau, no solo se debe cerrar el paso del agua, también asegurar la estabilidad del dique con el aumento gradual del nivel del lago y la compresión hídrica a través del tiempo. Se aplicó una lógica de obra de contención integrada. El Banco Mundial deja claro que el proyecto Sirnas no se resume a un dique. Integró la construcción de la Cocarau con mejoras hidráulicas en el Bajo Cerdaria, incluyendo control y regulación en el delta para aumentar la capacidad de conducción del río, reducir pérdidas y garantizar que el agua llegara de forma más eficiente al Aral del Norte. La represa retiene el agua, pero quien alimenta el embalse es el río regulado. Sin este segundo componente, el dique solo tendría mucho menos efecto. Ese es el punto didáctico central. Cocarau no fue pensada como un muro aislado en medio de un lago seco, fue diseñada como una llave hidráulica. Antes de la obra, el agua del Ceridaria se esparcía por un área enorme y poco profunda, evaporándose a gran escala antes de generar una recuperación efectiva. Tras la presa, el agua se retuvo primero en el Aral del Norte. El Banco Mundial reporta que la primera fase del Sinás subió el nivel del Aral del Norte de 38 a 42 metros. Volumen aumentó 68% y salinidad bajó 50%. La construcción tuvo mérito escalonado. No se trata de un megadique oceánico como el Fischl-Dick o el Semem-Diasimol, sino de una intervención relativamente compacta, posicionada en el lugar correcto y combinada con la operación de la cuenca. Por eso es un caso muy citado en ingeniería hídrica. El impacto no fue por el tamaño de la obra, sino por cómo se integró en la geografía del antiguo mar y la región de Ceridaria. El dique cambió el circuito del agua y al cambiar el circuito, cambió el destino del Aral del Norte. Los efectos físicos aparecen en cadena. Con más retención, el nivel del lago subió con más volumen. La salinidad bajó con menos salinidad. Las especies de peces regresaron con la pesca. Llegaron ingresos, barcos y actividad económica. El Banco Mundial señala que la distancia entre Aralsk y el agua disminuyó de 75 a unos 20 kilómetros y la producción pesquera anual se triplicó. Esto muestra por qué la Cocarau es importante constructivamente y que a veces hay diferencias entre consumo, colapso y recuperación. No está en una obra gigantesca, sino en una obra adecuada, ubicada en el punto hidráulico correcto y operada como parte de un sistema. Cuando se observa solo la longitud de la presa Cocarau, que es de unos 13 kilómetros, puede parecer relativamente modesta en comparación con algunos de los grandes diques costeros del mundo. En Países Bajos, el dique Afistilodike mide unos 32 kilómetros y en Corea del Sur, el Semem-Diasimol supera esa longitud. Es decir, ambas son aproximadamente 2 veces y media más grandes que la presa Cocarau. Lo relevante no es el tamaño físico de la obra, sino su impacto sísmico. Muchos diques costeros se construyeron para proteger ciudades o recuperar tierras, pero el Cocarau fue diseñado para modificar el balance hídrico de un mar interior. La represa, al separar el Aral del norte y del sur, modificó por completo la distribución del agua del río Cerdaria en la antigua cuenca del lago. Otro dato que dimensiona la obra es la inversión. Construir la represa y estructuras del proyecto Sinás costó unos 86.5 millones de dólares, o cerca de 442 millones de reales al tipo de cambio al cierre de este documental. Esa cantidad alcanzaría para comprar unos 5.900 autos populares de hasta 75.000 reales. El impacto de la obra supera la inversión inicial. Actualmente el Aral del Norte tiene unos 27.000 millones de metros cúbicos de agua. Para que se den una idea, una piscina olímpica tiene unos 2.500 metros cúbicos de agua. Eso significa que el lago almacena el equivalente a cerca de 10.8 millones de piscinas olímpicas
un volumen gigantesco que volvió a existir gracias a una sola intervención de ingeniería, colocada en el lugar correcto. La historia de la presa Kocaral aún está en evolución. Kazajistán trabaja hoy en la segunda fase de la recuperación del mar de Aral del Norte. El plan prevé aumentar el volumen actual del lago, que hoy está entre 23 y 27 kilómetros cúbicos, a cerca de 34 kilómetros cúbicos en los próximos 4 o 5 años. Esto supone un aumento de 11 kilómetros cúbicos de agua, cerca del 47.8% del volumen actual. Al mismo tiempo, el área de la superficie debe crecer de cerca de 3.065 kilómetros cuadrados a 3.913 kilómetros cuadrados, un aumento de 842 kilómetros cuadrados, el equivalente al 27.7% del lago. Se analizan soluciones como elevar la represa Kocaral hasta 2 metros y construir un nuevo complejo hidráulico. La meta es elevar el nivel del Aral del Norte a 40 metros, mejorando la retención de agua y la regularidad del sistema. Los impactos económicos pueden ser relevantes. Más agua significa menor salinidad, recuperación más constante de la pesca, reactivación de actividades portuarias y mejor condición ambiental en el delta del Sir de la zona. La presa Kocaral muestra dos aspectos de la ingeniería moderna: la capacidad de modificar los sistemas naturales, como cuando desviaron los ríos que alimentaban el mar de Aral, y después la capacidad de corregir parte de ese impacto con infraestructura cuidadosamente planeada. De hecho, el dique de 13 kilómetros no restauró el mar de Aral original, pero demostró que la ingeniería puede ayudar a reconstruir lo que parecía perdido. Gracias por ver el video. ¿Qué opinas de esta obra de ingeniería y de los impactos donde la infraestructura no solo perjudicó más? Ahora, con la observación, una mirada a lo nuestro. Escribe tu opinión en comentarios. Si prefieres otro tema, dímelo en los comentarios. Me despido, un abrazo y hasta el próximo video.